Chernóbil, un antiguo puerto de río rodeado de pantanos. Lugar en donde se encuentra una planta nuclear famosa desde la catástrofe de 1986. En ese entonces, 500.000 de personas perdieron sus hogares. Lo que quedó fue la ciudad fantasma más grande del mundo y un área restringida del tamaño de Luxemburgo. Tierra contaminada, desierta. 25 años después, una proliferante naturaleza, dominada por los lobos. Los investigadores entran en la zona prohibida e indagan qué futuro tienen los lobos radiactivos. ...26 de abril de 1986... catástrofe en el bloque 4 de la central nuclear de Chernóbil, en el suroeste de la Unión Soviética. Se libera la dosis de radiación de 100 bombas de Hiroshima. 430.000 personas deben huir de sus hogares para siempre. Las nubes de polvo radioactivo derivan por Europa y contaminan todo el continente hasta España. La zona alrededor del reactor es la más crítica. $3.000 kilómetros cuadrados alrededor del reactor se convierten en zona restringida. Hasta hoy en día a esta zona solamente se puede entrar con permiso especial y con acompañamiento oficial, pasando por varios puestos de control. Para los visitantes de la zona, científicos o camarógrafos, rige un límite de tiempo y de exposición. El paisaje cuidado se termina en el puesto de control. Más allá de la barrera existe otro mundo. Un mundo sin gente. La zona ¿es una ventana a un pasado lejano antes de la gente? ¿O a un futuro después de la caída de la civilización? La gente huyó, pero los animales salvajes se quedaron. Algunos sobrevivieron, otros vinieron de otras regiones. ¿Cómo conviven con el invisible e inodoro peligro? Tanto los animales que pasaron toda su vida aquí, como los que solo están de paso, no saben nada de plutonio, estroncio o americio. Las partículas radiactivas están dispersas en el suelo. Las plantas absorben esos radionucleidos. Los árboles los incorporan a su madera. Los animales los portan en los órganos y en el esqueleto. Y sin embargo, el desastre del reactor no creó ningún desierto. Todo lo contrario, es la naturaleza más salvaje de Europa. Y también el sitio de refugio para un animal perseguido mundialmente: el lobo. Desde hace años, corren muchos rumores acerca de los lobos en esta zona. Supuestamente existen por lo menos 300. Bárbara y Christoph Bromberger son expertos en depredadores. Estudiaron lobos en varios países, pero nunca en un medio ambiente tan amenazador. Los Bromberger están aquí para iniciar un estudio que será continuado por los científicos locales a largo plazo. Hay una larga lista de preguntas sin respuestas, como por ejemplo, ¿cuántos lobos viven en la zona? ¿Hay siempre nuevos inmigrantes o existe una población estable? Y en caso de ser así, ¿en qué se diferencia de las poblaciones en áreas limpias?
Un hueso de alce partido por la mitad. Solo un lobo puede hacer esto. Christoph Bromberger quiere saber si el alimento de los lobos es radiactivo. El contenido de estroncio es enorme, una radiación 50 veces más alta de lo normal. A orillas del río Pripyat hay muchas huellas frescas de lobo. En este pequeño pino, un lobo dejó su marca a menudo, un lugar perfecto para una trampa. Los trajes de protección evitan por un lado el contacto con el suelo contaminado, pero además impide que los científicos dejen su olor en lo que tocan. Los Bromberger quieren colocar transmisores en los lobos para estudiar su comportamiento territorial en el área. El río parece tranquilo, pero el hielo puede romperse en cualquier momento. Si comienza a haber derretimiento de hielo, el agua subirá de repente. Los Bromberger son conscientes del peligro. Se utiliza orina de lobo como cebo. Esa misma tarde, el nivel creciente del Pripyat rompe el hielo. De repente, millones de toneladas se ponen en movimiento. Las masas de hielo empujan violentamente contra la orilla, carcomiendo los socavados. Desde el último deshielo, el Pripyat transformó la amplia llanura alrededor de Chernóbil una y otra vez. El silencioso valle del Pripyat, así como toda la zona, es un paisaje de gran dinámica. Para poder controlar constantemente las trampas ampliamente distribuidas, los Bromberger se unieron a sus colegas bielorrusos. Cada uno de ellos lleva un dosímetro en el cuerpo. Mientras no se excave en la tierra, los trajes de protección no son necesarios. Luego de 10 días de inspecciones permanentes, Christoph Bromberger recibe un mensaje de radio. El equipo de Bárbara atrapó un lobo. ¿Y qué nos dirán los lobos de Chernóbil? El lobo está en la cima de la cadena alimentaria. El estado de una población de lobos representa el estado de todo el ecosistema. Este lobo se encuentra en la trampa desde hace algunas horas. Tiene miedo y se hace el muerto. Una reacción típica de un animal joven. Si se trata de un animal joven, significa que nació aquí. Supuestamente, aquí existe la densidad más alta de lobos en el mundo. ¿Migran aquí animales en gran número y mueren a consecuencia de la radiación, como afirma un investigador de los Estados Unidos? ¿O los lobos se multiplican aquí simplemente porque el hombre no caza a estos animales ni a sus presas? ¿Se quedan aquí los lobos porque las condiciones de vida en la zona son en general eventualmente mejores que en las áreas cultivadas? Si se multiplican aquí, ¿migran luego a otros lugares? Y lo que es más importante, ¿existen realmente tantos lobos en la zona como dicen? La pata que estaba apresada en la trampa de bordes limados está ilesa. El estudio no solo brindará datos sobre la población de lobos, sino también información acerca de la fauna en general. Ahora las máscaras de respiración son importantes. El pelaje del lobo con seguridad es radiactivo. La radiación es tan alta que no se debe respirar o tragar ningún pelo.
El tamaño y la condición de los dientes lo confirman. Este lobo ni siquiera tiene un año, por lo tanto, nació aquí. Una prueba viviente de una población autóctona. El transmisor GPS proporcionará datos a los biólogos bielorrusos 3 veces al día. El primer lobo conocido de la zona se llamará Boy. En ruso, lucha. Desgraciadamente para los Promberger, terminó su tiempo en la zona. Pero Boy puede quedarse. Aquí nadie le hará daño. Los lobos de Chernóbil son protagonistas en un evento mucho más grande, la vuelta de las tierras de cultivo a su estado original. Se trata de un proceso de gran dinámica y sorprendente velocidad. Los viejos árboles frutales se derrumban sobre los techos. Jabalíes, osos y tejones cosechan los frutos de las plantaciones abandonadas. Las ruinas se sumergen en una verde marea. Las flores ornamentales que se volvieron silvestres aún recuerdan a las manos que una vez las sembraron y cuidaron. El monumento de piedra a la entrada de cada pueblo con su nombre y cantidad de habitantes será en algún momento la última indicación visible de que aquí vivieron personas. Ya pasaron 2 meses desde la partida de los Promberger. El hombre que continuará con los estudios de los lobos de la zona investiga desde hace una década en un territorio de lobos fuera de la zona. Vadim Siderovich es experto en depredadores en la Academia de Ciencias de Bielorrusia. En mayo siempre viene en busca de lobos recién nacidos. Este es un lugar típico en los bosques de Naliboki, donde los lobos vienen a tener cría. En primer lugar, este es un sitio de difícil acceso para la mayoría de las personas, porque apenas se puede pasar por aquí. En segundo lugar, el sitio está bien protegido para los lobos. Los cachorros pueden esconderse entre todos estos árboles caídos. Y en tercer lugar, hay suficiente agua para beber, con un estanque en las cercanías que no se seca en el verano. Sin la experiencia y el conocimiento del terreno de este hombre, sería imposible encontrar una cría de lobos salvajes en esta enmarañada naturaleza. Con los años, el profesor Siderovich aprendió a pensar como un lobo, o mejor dicho, como una madre lobo. Esta cría nació hace unas horas. Vadim Siderovich tiene poco tiempo dado que los cachorros necesitan nuevamente a su madre. Ella espera cerca. Se cuenta y se registra exactamente el número, la proporción de sexos y la condición general de los cachorros. De esta población fuera de la zona también se toman muestras del pelaje para un análisis de ADN. El profesor Siderovich y su equipo compararán los datos de esta bien documentada población de lobos con los futuros datos de las poblaciones de la zona. Siderovich y su equipo investigarán en la parte bielorrusa de la zona. Hasta ahora los científicos de uno y otro lado de la frontera apenas habían mantenido contactos.
La parte ucraniana de la zona se extiende vastamente dentro del gran delta interior entre los ríos Pripyat y Dnieper. Aquí se encuentra la central nuclear de Chernóbil con el reactor del desastre. A la sombra del reactor nuclear, la experta en lobos ucraniana, Marina Shkiviria, lleva sus propios estudios desde el año 2009. Aquí, a las orillas del río, patrulla regularmente una manada. La ciudad fantasma de Pripyat está situada del otro lado del río, más allá del horizonte. Marina explica cómo su equipo creó un mapa de los territorios de la manada en la parte ucraniana de la zona, a través del seguimiento sistemático de las huellas durante la estación seca. Los lobos están por toda la zona. Desde la perspectiva de los lobos, la zona simplemente vuelve a formar parte de uno de los hábitats de lobos más grande de Europa del Este. Las muestras de excremento proporcionan datos sobre la genética y la salud de la población de lobos. El bosque también gana terreno en la ciudad fantasma de Pripyat. En los parques, ahora silvestres, cazan nuevamente los lobos. De vuelta en Bielorrusia. El profesor Siderovich vino a la zona para investigar esqueletos de lobo. Le propone a su colaborador Grigori Ivanovich comparar cráneos de lobos de la zona con los del área de referencia para registrar estadísticamente las eventuales asimetrías inducidas por la radiación. Pero el trabajo en el terreno comienza en el invierno, cuando el seguimiento es más fácil. Y es exactamente eso lo que hoy se proponen hacer dos integrantes del equipo del profesor Siderovich. Además de a Boy, también se le colocó un transmisor a un segundo animal, esta vez a una hembra joven, Lara. El mapa electrónico revela la localización por GPS de los dos animales de esta mañana, el pueblo abandonado de Krasnaselya. Los datos de GPS también demuestran que los dos jóvenes animales estuvieron todo el año juntos, siempre en el área cerca de Krasnaselya. Esto significa que Boy y Lara son hermanos. ¿Pero están en una manada? Huellas frescas pueden contestar a dicha pregunta. Solo unos pocos caminos pasan por la zona, y más pocos aún están libres de nieve en el invierno, para patrullajes fronterizos y de la policía. La ventaja de ello es que los animales también utilizan ahora estos caminos y por lo tanto son más fáciles de observar. A los lobos no se les escapará una ocasión como esta. Las águilas de cola blanca esperan que los lobos hagan su trabajo. Cuando el hielo impide pescar a las águilas, los restos de las presas de los lobos las ayudan a pasar el invierno. El pueblo abandonado de Krasnaselya, con su torre de vigilancia de incendios. Según los datos de GPS, Boy y Lara pasan aquí todas las noches. Las huellas en la nieve lo confirman. Aquí tiene su asentamiento una gran manada de lobos. La aldea se encuentra en una elevación de la llanura. La amplia vista panorámica, las posibilidades de escondite y la proximidad al río lo convierten en un lugar atractivo para los lobos. Los investigadores cuentan a 10 animales, pero no ven a los dos lobos con transmisores.
Desde esta elevación, los lobos pueden avistar en la llanura ciervos, jabalíes, incluso algún ternero perdido de bisonte. La profunda nieve congelada ofrece una gran ventaja a los lobos frente a las pesadas presas. Pero para esta comida no fue necesario cazar. El ternero de bisonte no sobrevivió el duro invierno. El bisonte es el animal más pesado de Europa, demasiado fuerte incluso para una manada entera de lobos. A finales del siglo XIX, el bisonte fue casi extinguido. A partir de 1998, se comenzó a liberarlos en la zona, después de que se puso en evidencia que otros animales salvajes de aquí se multiplicaban en gran número. Hasta hace poco en Bielorrusia se cazaban los lobos desde un helicóptero. Ahora eso está prohibido. Incluso Grigori Ivanovich, del equipo de investigación de lobos, los cazaba. Pero ahora sobrevuela la zona para arrojar cebos con una vacuna contra la rabia. El invierno hace que sea más fácil para los animales cruzar el río. Boy y Lara ya estuvieron varias veces con su manada del otro lado. Para los grandes herbívoros, el invierno ruso es tiempo de necesidad. Para los lobos, todo lo contrario. La caza es ahora fácil o incluso hasta innecesaria. Muchos otros animales se benefician de los restos que dejan los lobos. A menudo son los cuervos y las águilas los que conducen a los investigadores a una presa cazada por los lobos. En el invierno las águilas comen carroña, pero en realidad son cazadores como los lobos. La población de águilas en la zona es una indicación de un ecosistema completamente vital. La primavera llega de un día para otro. Los caminos invernales se convierten de repente en barreras. El radical cambio es característico del clima continental. El río, los lagos y estanques están abiertos nuevamente. Ahora hay pescado otra vez en abundancia. En cuanto la nieve de los Cárpatos, a 600 kilómetros al oeste, se derrite, el Pripyat se ensancha y aumenta considerablemente su caudal. En el centro de la zona, la llanura inundada es de 14 kilómetros de ancho. El nivel del agua subió a 8 metros. Las represas y canales desaparecieron, dejando que la inundación primaveral cubra ahora los viejos campos y pueblos y acelere así el retorno de la naturaleza. La opresiva atmósfera de casas saqueadas se desvanece cuando el perfume de las flores de los antiguos huertos sopla a través de la ventana. Las decenas de miles de manzanos y cerezos son un legado de los días felices de Chernóbil.
Para los animales salvajes, la abundancia de frutas es una dulce tentación. Atrae a ciervos y venados, jabalíes, tejones, osos e incluso también a los lobos. Pero ahora el equipo del profesor Siderovich busca cachorros de lobo. Esta camada de crías en un cobertizo de papas derruido tiene aproximadamente 3 semanas. Grigori Ivanovich encontró 3 camadas, más evidencia de una población autóctona en el centro de la zona contaminada. Tanto los científicos como los policías fronterizos o estos guardias pueden permanecer solo durante un corto tiempo en la zona. Los animales que el guardia cuida, en cambio, pasan de 2 a 3 meses ininterrumpidos en un cobertizo contaminado. Luego de la exposición a la radiación, le siguen una serie de estudios de tejidos, sangre y ADN en un laboratorio especializado en la ciudad de Gomel. Estos estudios radiológicos se realizan ya desde hace años, pero aún es difícil demostrar una clara relación entre la radiación y ciertos daños a la salud. Se trata del efecto de la radiación en las personas, en los individuos. Pero a los ecólogos de radiación, por el contrario, no les interesan los animales salvajes individuales, sino las poblaciones enteras. 10 kilómetros al norte, en Krasnaselye, los investigadores de lobos están preocupados. Desde hace semanas no hay ninguna señal de GPS de Boy y Lara. ¿Siguen aún vivos? Afortunadamente los lobos también portan rastreadores. Tal vez puedan ser localizados con la antena de telemetría. Hay una señal, pero los animales están muy lejos. Solo por un momento, Vadim Siderovich pudo ver un lobo en un claro. ¿Pero era Boy? En la dirección opuesta, al otro lado de la frontera, la ciudad fantasma de Pripyat se sumerge en el calor del verano. A mediodía, con 45 grados a la sombra, incluso las calles de una ciudad habitada estarían desiertas. Pero el ornitólogo Sergei Domachevsky no tiene tiempo para una siesta. El especialista en aves rapaces observa varios nidos de cernícalos en la ciudad. La presencia de aves rapaces revela mucho sobre el estado de las poblaciones de sus presas, en este caso, pequeñas aves y roedores. La época de cría es el mejor momento para obtener una imagen del estado de una población de animales. El estado de desarrollo y la supervivencia de los cernícalos y de otras aves de rapiña se observan desde hace varios años. Según Sergei Domachevsky, la densidad de aves rapaces en la zona es normal.
Desde muchos edificios altos de Pripyat se puede ver el reactor que terminó abruptamente con la vida de la ciudad. El estanque de enfriamiento del reactor no tiene ni afluencia ni drenaje. Un estrecho camino conduce desde la orilla a una pequeña isla en el medio. Los bagres de estas aguas fuertemente contaminadas son verdaderos gigantes. Llegan a tener 2,5 metros de largo y más aún. Demasiado grandes incluso para la poderosa águila. Pero la causa del desmesurado crecimiento del bagre y de la carpa no es la radiación, sino su edad. Los peces crecen durante toda su vida. Si nadie los pesca, los bagres llegan casi a los 100 años de edad. Desde la catástrofe, viven sin ser molestados a la sombra del reactor. Las águilas suelen elegir la pequeña isla en medio del estanque de enfriamiento para devorar a su presa. Esta carpa debe haber pesado de 15 a 20 kilos. El tamaño de la presa y las marcas de las garras en la madera dan una idea de lo poderosas que son estas aves. Los investigadores quieren saber cuán contaminados están aquí los peces. Este esqueleto no debería ser tocado con las manos. No sabemos cómo lidian las águilas con ello. Sin embargo, en otras especies de aves en las proximidades del reactor fueron detectados daños en la salud. Sale el sol sobre el viejo puerto de Chernóbil. Después del accidente, muchas naves fueron abandonadas. Solo unas pocas se mantienen aún sobre el agua. Desde aquí, los investigadores navegan el Pripyat río abajo, hasta la desembocadura en el Dnieper y el delta interior. Este delta es uno de los hábitats más importantes para aves acuáticas en Europa. Entretanto, los ríos de la zona están limpios. Los peces del río son incluso adecuados para el consumo humano. Muchas de las boscosas y arenosas islas albergan colonias de cría. Aquí se crían aviones zapadores, cormoranes, garzas, grullas, un total de 120 especies de aves. Una especie encuentra a la zona particularmente atractiva, la cigüeña negra, que evita la proximidad de la gente y la tierra cultivada. En los cementerios de la zona se encuentran los robles más antiguos del país, lo suficientemente grandes como para cargar con un nido de cigüeña de 1 tonelada. En estos lugares sagrados, los árboles nunca fueron cortados. Es por eso que aquí se encuentran los últimos vestigios de primitivos bosques de robles. Finales del verano. El profesor Siderovich prueba suerte otra vez. Espera ver a Boy y a Lara nuevamente. Un tramo de carretera en Krasnaselye conforma el límite de su territorio. Aquí se encuentran todos los días excrementos frescos, especialmente en este puente sobre un viejo canal de drenaje. El transmisor de Boy fue localizado desde 2 posiciones. Debe estar muy cerca a lo largo de este camino. De repente, un jabalí cruza la carretera. Detrás de él, un lobo. Y desaparece. En sus rondas de observación, Grigori notó que algo cambió en algunos canales.
Eso es algo que tiene que mostrárselo al profesor. Muchas de las construcciones de los castores parecen estar abandonadas. Las represas se rompen y aquí y allá el nivel del agua desciende. Grigori sospecha que aquí hay lobos en juego. Para los expertos en lobos, este escenario es familiar. Él dice que los lobos aquí en el sur son más pequeños que los del norte. Por lo tanto, evitan arriesgados ataques a grandes animales, especialmente en terrenos difíciles. En cambio, cazan castores, que son presa fácil. En su territorio de referencia, los castores cubren el 60% de la alimentación del lobo. Los lobos frenan la construcción de las represas, por lo tanto, retrasan el regreso de los pantanos. Desde la última época glacial, aquí no solo pastaban ungulados tales como alces, ciervos y bisontes, sino también caballos salvajes. El último caballo salvaje de Ucrania fue matado en 1879. La última especie de caballo salvaje que queda en el mundo es el caballo Przewalski, y este sobrevivió también solo en cautiverio. A partir de la década del 90, aquí se reintrodujeron Przewalskis para restaurar la antigua biodiversidad. Del modo en que proliferan, debería haber actualmente 200 animales, pero existen solo 60. En Ucrania, la caza furtiva es una triste realidad. En el siglo XX, el hombre dañó considerablemente este notable humedal. Las masacres de las dos guerras mundiales y el desafortunado ímpetu de reclamación de tierras de la era de Stalin dejaron la zona de forma irreconocible. Que precisamente haya sido un colapso nuclear lo que lo convirtió en un refugio de animales en peligro de extinción no podría ser más irónico. Cada septiembre, Vadim Siderovich se pone en camino para llamar a los cachorros de lobo. De este modo puede ver cada camada y calcular la tasa de supervivencia. Para obtener una visión general, él y Grigori trabajan exhaustivamente con un patrón de cuadrícula en toda la zona de Bielorrusia. Los lobos son la vida de Vadim. Trabaja con ellos desde hace décadas, incluso habla su idioma. En una semana, el profesor Siderovich cuenta 17 manadas.
A juzgar por las huellas encontradas junto a los caminos, se puede sacar la conclusión de que en la zona no habitan tantos lobos, es decir, más de 300, como se afirma. En cuanto a la comparación con los bosques de Naliboki, tomando la misma extensión que en la parte bielorrusa de la zona de Chernóbil, se indica un máximo estimable de 120 lobos en la zona de Bielorrusia. Por lo tanto, 25 años después de la catástrofe, aquí habita una población normal de lobos, tal como en áreas comparables que están limpias, ni más ni menos. Para la humanidad esta tierra se perdió. Para los lobos, según parece, un colapso nuclear es la única oportunidad de ser dejados en paz.